no estoy seguro de que Roberto Sánchez haya ganado en el Perú, porque su partido político se dedicó a observar cientos de actas electorales en Lima, Callao y Piura con la intención de que no entren al conteo, porque yo creo que hay mayor compromiso en un peruano que vive fuera y que se da el trabajo de viajar horas para votar, que en muchos que están en el Perú y que no son capaces de caminar 2 cuadras para votar. No hemos ganado algo, hemos ganado en el Perú. Al margen de ello, con lo que usted ha dicho, ¿no?, que hemos ganado en el Perú, ¿cierto? ¿No está de alguna manera restándole a usted mérito o importancia, o si me permite, ninguneando el voto de los peruanos? No, para nada. Que me diga esta señora cuántos puestos de trabajo genera en el Perú. Hemos luchado por conseguir que el Perú siga la senda de la libertad. Las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades económicas y todas las libertades que implica una sociedad moderna y democrática, que es lo que nosotros queremos tener. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado con quien vamos a analizar cada uno de estos temas y otros más también de coyuntura nacional. Él es Aurelio Pastor, exministro de Justicia. Dios le bendiga, señor Aurelio. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a ambos y buenos días a todos los oyentes y televidentes que nos siguen a lo largo del país y fuera de él. Don Aurelio, han sido algunas semanas, probablemente algunos meses en los que hemos tenido la ausencia suya por los estudios de Betel Radio. Sabemos que la agenda está muy apretada de su parte. No me invitan, yo estoy acá listo para venir. Estuvimos dándole bastante tribuna a los candidatos de la claro. Estuvimos bastante ahí no solamente viendo de la rostros sino nuevos. de todos, ¿no? Sí, claro. claro que sí. Pero específicamente del partido que usted ha representado en el gobierno y del cual sigue siendo militante, del cual entiendo que el aprista nace aprista y no deja nunca de ser aprista. Así es. El verdadero aprista, entiendo. Aunque en el último proceso electoral hemos visto que yo sigo creyendo que hay varios millones de apristas de corazón en el Perú, pero el problema está que hemos disminuido los apristas de voto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que trabajar en los próximos tiempos. Pero bueno, ahí estamos, con nuestra voz, con nuestro análisis y con nuestra experiencia para contribuir con la democracia del Perú. Sé que ya es bastante tardío preguntar acerca de los resultados de primera vuelta. Estamos ahora en vilo por lo que está pasando entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Todo haría indicar que Keiko Fujimori ya sería presidente electa, si es que no ocurre nada allí quisquilloso dentro del conteo. Pero, ¿qué apreciación le ha dejado la representación de Enrique Valderrama como candidato presidencial dentro del APRA después de 10 años? Claro, lo que pasa es que hay varios factores, ¿no? Probablemente haya faltado también un factor de mayor cohesión interna. Dentro del APRA. Correcto, dentro del APRA, ¿no? Y ahí juega y jugó un rol importante también la presencia del propio candidato, que me imagino que en este momento está haciendo un análisis, una crítica y una autocrítica de su propia campaña. Siempre es importante, cuando uno entra en campaña después de un proceso electoral interno que ha sido bastante, ha tenido momentos de confrontación, es necesario recurrir primero internamente a la militancia, pasar la página y tender puentes para acercar a todos los que no pudieron llegar a la contienda nacional. Y esa es función principal del candidato, ¿correcto? Sobre todo cuando uno se da cuenta que producto de la interna, los que no pasaron pueden haber generado algún nivel de distancia, ¿correcto? Entonces, si yo hubiera sido el candidato, lo primero que hubiera hecho es cohesionar mi frente interno. Pasar al otro lado, saludar a los que compitieron y que no pudieron ganar, limar absolutamente todas las asperezas y además comprometerme a respetar los resultados de la elección interna. Aquí hubieron algunos problemas. Primero, que ese periodo de reacomodo, de unión, no se produjo, ¿correcto? Se mantuvieron las distancias de la interna, lo cual es un terrible error, terrible error. Y luego, cuando vinieron los resultados de la interna parlamentaria, no se respetaron los resultados de la interna parlamentaria. Ha habido gente que ganó un cupo y que salió, lo sacaron de la lista, y hubieron otros que no respetaron los lugares que habían obtenido en la elección interna. Todas esas cosas se pudieron salvar conversando, si había ánimo y entendimiento de que lo que venía
era una tarea mucho más difícil, que era tratar de llevar al partido a una segunda vuelta electoral. Yo creo que espacio había, espacio político y espacio social había. El Perú es un país en donde un candidato que tiene menos de 1% puede prontamente llegar a una segunda vuelta si es que logra hacer clic con las mayorías nacionales. Y el APRA tiene una extensa base social que, como lo he dicho al principio, probablemente no se refleje en el voto, pero en la realidad existe y están ahí. Y terminaron optando por otros partidos y no votando por el partido, lo cual es lamentable, pero porque yo me resisto a creer que en el Perú hayan solamente 150.000 apristas. Hay muchos más apristas, pero faltó un mensaje más claro para poder juntar ese voto para la elección. Ahora, esto tiene que ser motivo de una gran reflexión, porque si seguimos en el mismo comportamiento, lo único que vamos a hacer es acrecentar la crisis interna del partido y no darle ninguna opción para la siguiente. Y digo esto porque, lamentablemente, algunos continuaron con ese comportamiento. Hay listas internas que no han podido participar para las elecciones municipales, ¿correcto? Yo mismo apoyaba a un gran compañero que fue para la candidatura a la alcaldía de Lima, pero simplemente no dejaron que se inscriba a la lista para la competencia interna. Entonces, eso genera problemas que luego se van a reflejar a la hora de la votación. Y de alguna manera tienen que entenderse eso. Y esos resentimientos muchas veces terminan calando más allá de lo político y se transforman quizás en rezagos personales. Así es. Keiko Fujimori, por ejemplo, le declaró la guerra política a Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, un enfrentamiento que terminó orillando a PPK a que renuncie en marzo del 2018, colocando a Martín Vizcarra, y a partir de allí con Vizcarra prácticamente empieza un declive muy fuerte en la clase y en la estabilidad política por los siguientes 8 años que nos continuaron. Pero esa misma inestabilidad y esa forma de acercamiento que tuvo, por ejemplo, Keiko Fujimori con PPK en este último periodo, de hace 3, 4 semanas, cuando lo visita en su casa Pedro Pablo Kuczynski, que es un gesto que de alguna manera es un aprendizaje para las futuras generaciones de políticos. Entiendo. Absoluto, es un gesto enorme que seguramente ha contribuido a que un sector, no sé de qué tamaño, pero un sector haya optado por votar por ella en una elección tan ajustada, no tan ajustada. Entonces, por supuesto, la política es el arte de conseguir que nos pongamos de acuerdo, que conversemos y que depongamos actitudes personales en aras de un objetivo mayor. Y eso es lo que tiene que ser el ejemplo para siempre, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de más de 100 años de historia en la política nacional hemos tenido ese tipo de gestos en varias oportunidades. Lo hacía el propio Víctor Raúl Aya de la Torre, lo hizo Alan García cuando regresó del país, después del largo exilio, después del golpe de Estado del año 92, reconstruir sus relaciones con un gran sector del país. Lo llevó luego a ser presidente de la República por segunda vez y abrirle las puertas al gobierno a gente que en la primera etapa no solamente había sido contraria, sino inclusive hasta había participado de comisiones investigándolo y que terminaron siendo grandes colaboradores y grandes amigos del partido y del gobierno y nos permitieron tener el éxito que tuvimos en el segundo gobierno. Entonces, ese aprendizaje tiene que calar en todas las generaciones nuevas, tienen que entender que la política es conversar, es tender puentes, no siempre vamos a estar de acuerdo en absolutamente todo, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y este Congreso va a necesitar mucha conversación. Mira, nadie tiene mayorías, el Senado partido en dos, el Senado que es el filtro de lo que haga la Cámara de Diputados, partido exactamente en dos, 30 del centro a la derecha, 30, yo diría del centro a la izquierda, aunque Nieto se ha declarado del centro, vamos a ver qué pasa en los próximos días con su representación parlamentaria. Pero ahí tiene que haber diálogo ahorita, porque lo primero que tiene que hacer el Congreso es elegir a la mesa directiva, y eso va a ser el 26 de julio. 26 de julio, si no me equivoco, se elige a la mesa directiva, el 27 se instala el Congreso y el 28 se recibe al presidente de la República. Entonces, tienen que sentarse a conversar, porque si cada uno se queda en su trinchera, no va a haber ningún acuerdo, no va a haber mesa directiva, y necesitamos una mesa directiva equilibrada que acompañe al gobierno,
No que lo confronte, no que se le ponga al frente desde el primer día, te voy a poner trabas, no te voy a dejar avanzar, porque en el medio estamos todos los peruanos Sí. y especialmente los que necesitan más una oportunidad para obtener trabajo, para obtener servicios básicos, y eso va a significar el resultado de la inteligencia de nuestros parlamentarios electos y que pronto ya estarán en ejercicio, ¿no? Así que vamos por eso, hay que apostar por el Perú y por la gente. Pregunta en el aire. ¿Es inminente la victoria de Keiko Fujimori y por consecuencia la derrota de Roberto Sánchez? ¿Qué cree usted? Aunque los representantes más visibles del fujimorismo estén tratando de ser absolutamente prudentes en sus Ajá, sí, declaraciones, nosotros vemos que es inminente la victoria de Keiko Fujimori. No solamente porque tiene una ligera ventaja de 18.000 votos aproximadamente, sino porque además hasta esta mañana 1.305 actas pendientes de entrar al recuento, ella tiene una mayoría, ¿no? Son actas que han sido observadas porque tienen algún defecto a la hora de su confección, porque la suma no era correcta, o porque no coincide a veces entre los que sumaron con el número de electores, pero son cosas que los jurados electorales especiales ya están corrigiendo, y hasta donde yo tengo entendido, por una entrevista que hicieron ayer a uno de los representantes de Fuerza Popular, ya han sido corregidas por los jurados electorales especiales. Estamos en el periodo de apelaciones. O sea, ya ellos han sido notificados, ambos partidos, de la resolución de los jurados especiales, pero hay 3 días para apelar. Entonces vamos a tener que esperar los 3 días, y si dentro de 3 días no hay apelaciones o hay muy pocas, las que no se apelen ingresarán prontamente al sistema, y entonces ahí veremos cómo la distancia se incrementa, ¿no? Entonces yo creo sí que a lo largo de esta semana, la próxima, por estos temas de plazos electorales, la OMPE va a anunciar que ya al 100% Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú. Ahora, escuchaba a Anaí Durán en una entrevista, ella es parte del equipo técnico de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, y ella decía, es vergonzoso que el señor Roberto Sánchez haya ganado en el Perú, pero gracias al voto extranjero no pueda ganar las elecciones como tal. Entonces el entrevistador le decía, pero a ver, los extranjeros y los peruanos que están en el extranjero, mejor dicho, son también peruanos. Y su voto es tan válido como el ayacuchano, como el cusqueño, como el limeño, como el miraflorino. Es decir, todo voto cuenta. ¿Cómo es que en medio de un proceso electoral en el que levantamos las banderas de democracia, hay un partido político que está intentando anular los votos, claro, de aquellos que no les favorece, que vendrían a ser los peruanos en el extranjero? Inclusive han comenzado a decir, a ver, hay peruanos en el extranjero que están décadas fuera, cuyos hijos y cuyos nietos también están décadas afuera. ¿Por qué tendría que importar su voto y por qué tendría que influir su voto en lo que pasa en el Perú? ¿Cuál es la posición ahí? Bueno, ahí hay varias cosas que podríamos analizar, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, lo primero que tendría que decir es, yo no estoy seguro de que Roberto Sánchez haya ganado en el Perú, porque su partido político se dedicó a observar cientos de actas electorales en Lima, Callao y Piura, con la intención de que no entren al conteo. Porque si esas actas no hubiesen sido observadas deliberadamente, Roberto Sánchez en ningún momento hubiese pasado a estar liderando el resultado electoral. Si hubiese entrado Lima, el Callao, Piura, como va a entrar en los próximos días, naturalmente, sin esas observaciones que la hicieron por hacer alguna observación, en ningún momento, repito, Roberto Sánchez hubiese estado primero en el cómputo electoral. Sí, definitivamente. Ninguno. Es Primer más, lugar. si hubiese entrado primero el voto en el extranjero, porque los dos candidatos pidieron que haya todo un protocolo y que haya todo un embalaje de los votos, por eso tenemos este procedimiento y por eso ha demorado el voto en el extranjero. Pero si no hubiese sido así, jamás hubiese llegado Roberto Sánchez a primer lugar. Sí, en ningún momento. En segundo lugar, esa discriminación contra los peruanos que viven en el extranjero, a mí particularmente me parece absolutamente injusta, porque yo creo que hay mayor compromiso en un peruano que vive fuera y que se da el trabajo de viajar horas para votar, que en muchos que están en el Perú y que no son capaces de caminar 2 cuadras para votar. Porque eso es lo que ha pasado en la última elección. Es una vergüenza lo que ha ocurrido en los distritos de la llamada Lima moderna,
en donde hemos estado con un ausentismo entre el 25 y el 30% por una serie de irresponsables que prefirieron hacer varias cosas. Algunos simplemente no votar porque pago mi multa y no pasa nada. Otros se fueron de viaje. Otros se fueron a surfear porque habían olas producto del fenómeno del niño. Entonces, una sarta de irresponsables que pusieron en vilo, como lo han hecho, a la democracia en el Perú. Ellos no tienen absolutamente, por ejemplo, ningún derecho mayor que los peruanos que viven en el extranjero. Gente que ha viajado horas, que se ha trasladado a ciudades, a otras, sin tener ni siquiera que pagar una multa, porque los peruanos en el extranjero no pagan multa. En la práctica ni siquiera tienen la obligación de ir a votar, porque no tienen ninguna consecuencia si no lo hacen. Y sin embargo lo hacen pensando en el país, lo hacen por su amor al país, lo hacen porque es gente que sí contribuye con la economía nacional. Más de 5.000 millones de dólares llegan al Perú en remesas desde el extranjero, para peruanos que se sacan el alma en otros países, lejos de sus familias, añorando permanentemente su patria y que envían dinero todos los meses para que aquí vivan sus padres, Claro, sus familias, que contratan sus gente, que hijos, mueven el por comercio. supuesto, que pagan impuestos en donde están. Y hay otros que no pagan ni siquiera impuestos en el Perú. Yo preguntaría, ¿cuántos puestos de trabajo genera la señora Durán en el Perú? Yo quisiera saber cuántos puestos de trabajo genera ella, para venir a cuestionar a los peruanos que viven y trabajan y se sacan el alma en el Perú y añoran un día volver. Y quieren volver a un país con oportunidades. Quieren volver a un país y no a un desastre, que es lo que nos ofrecen estos comunistas que no tienen idea de cómo se administra un Estado y ni siquiera de generar un puesto de trabajo. Mira, yo tengo ese reto, que me diga esta señora cuántos puestos de trabajo genera en el Perú. ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Cuántas familias dependen de lo que ella hace? Y te aseguro que viven de consultorías, como ellos. ¿Dónde se aupan estos comunistas? ¿Dónde se aupan? En algunas universidades que les abren la puerta para que dicten cursos para envenenar la mente de los chicos, en algunas ONG que se alimentan de la cooperación internacional. Gente que no produce nada, que no le genera al Perú puestos de trabajo, oportunidades de desarrollo, y muchos de ellos ni siquiera pagan un impuesto. Ni siquiera pagan un impuesto, y venir a cuestionar a peruanos, yo rechazo absolutamente, porque conozco a miles de peruanos y sé de millones de peruanos que no se han querido ir porque les dieron la gana. Son generalmente inmigrantes económicos que se la fueron a buscar fuera del país, gente que se alejó, que se tuvo que desarraigar de su familia. ¿Cuántos padres, cuántas madres viven en el extranjero y sacan el alma teniendo a sus hijos acá para que puedan seguir viviendo, y venirles a negar un voto a ellos? Por favor, ¿dónde estamos? Así es, y aprovechando que estamos hablando de Anaí Durán, tenemos declaraciones de ella, vamos a escucharla y también, por supuesto, cuestionarlas y comentar en mesa en vivo. Adelante. Yo no creo que ha habido ningún triunfalismo. Nosotros nos sentimos ¿Exceso de entusiasmo? Mira, yo creo que nosotros nos sentimos ganadores porque, para decirlo en términos coloquiales, nadie daba un centavo por nosotros. Nosotros la campaña ha sido absolutamente dura desde el inicio. No teníamos grandes financistas, no teníamos grandes recursos. Las ¿Ustedes se encuestas sienten siempre- ganadores de la elección? Nos sentimos ganadores en el país. No hemos ganado algo, hemos ganado en el Perú. Al margen de ello, con lo que usted ha dicho, ¿no?, que hemos ganado en el Perú, ¿cierto? ¿No está de alguna manera restándole a usted mérito o importancia, o, si me permite, ninguneando el voto de los peruanos? No, para nada, no. Al contrario, lo que estoy Entonces, dando... ganamos en el Perú, pero la elección se cuenta acá y en el... Por no en el supuesto, extranjero. sí, pero hemos ganado además en la mayoría de regiones. Estoy hablando de datos cuantitativos Ya, que ya están en la OMPE. Bien, escuchamos ahí a la señora Anaí Durán, ¿no? Ex ministra en la era de Pedro Castillo, y sobre todo mujer de izquierda radical, ¿no? Alguien que tiene esta posición, y creo que ya no pueden disimular, ¿verdad?, esta sensación de ultranacionalistas al punto de menoscabar la importancia que se tiene también desde el extranjero. Bastaba con revisar su primer plan de gobierno, en la que hablaban de renegociar, en la que hablaban de diferentes puntos que iban a traerse abajo la economía nacional. Pero ¿qué impresiones le deja lo declarado por Anaí Durán Guevara? No, naturalmente
lo rechazamos de ninguna manera. Ellos no han ganado nada, han ganado en algunas zonas, como es natural. Ahora, han ganado con el voto o han obtenido los votos de peruanos que se han comprometido con el Perú y que tienen una creencia. Hay que respetar, naturalmente. Mira, yo el otro día conversaba con unos amigos y decía, ¿cómo es? Porque algunos dicen, mira, ¿cómo es posible que en las provincias hayan votado de esta manera? Mira, míralo desde otro punto de vista. Esa gente cree en una opción política y el día de las elecciones vota. Sí. Vota. ¿Correcto? Y haciendo un viaje Así muy es. largo, Así es. incluso. O sea, y no solamente hablo de los peruanos en el extranjero, hablo también de los peruanos acá en el Perú. Cuando alguien quiso en algún momento discriminar igualmente los votos de las zonas rurales, yo me opuse, dije, de ninguna manera. La zona rural también tiene un voto, cree en un candidato. En uno mayoritariamente, en otra que yo minoritariamente, pero cree en un candidato. Pero el día de las elecciones fueron y votaron. Estaban comprometidos con su posición. Ese voto es un ejemplo frente al voto, al no voto de todos estos pobladores de la Lima moderna que supuestamente tienen un compromiso y no votan. Y no votan. No. Entonces, acá no se trata de discriminar a nadie. El voto de todos los peruanos cuesta igual y la ilusión de todos los peruanos cuenta por igual. Ahora, que haya un sector del Perú que haya votado por una opción radical como la de Roberto Sánchez nos tiene que llamar a nosotros a una reflexión. O sea, los próximos 5 años, Keiko Fujimori como presidenta tiene un enorme reto en el Perú. Hay que reintegrar, hay que integrar de nuevo el Perú, porque el Perú está muy dividido y necesita señales de ser parte de un proyecto nacional. Hay gente que no se cree. ¿Cómo se integra un país? Bueno, esa es la gran pregunta. Hay varias maneras. Mira, esto nació con mayor fuerza en el momento en que los grandes partidos nacionales dejaron de ser una opción política. Los partidos nacionales, cuando teníamos partidos nacionales fuertes que tenían representación en todo el Perú, había un proyecto nacional. La caída de los partidos nacionales llevó la política a candidatos locales, a visiones absolutamente locales y de confrontación. Caudillistas. A caudillistas y de confrontación violenta. O sea, ofrecer un discurso radical en determinadas zonas del Perú vende. Me enfrento a Lima porque no me da nada. Sin embargo, nadie le explica a la gente que, por ejemplo, no tiene agua por la incapacidad de sus autoridades regionales. Gran parte del presupuesto nacional de la República está en manos de las regiones y los alcaldes y no hacen absolutamente nada por brindarles servicios básicos a sus ciudadanos. Esa es la verdad. Ahora la gente le exige que venga el gobierno, que venga Keiko Fujimori, que nos ponga los servicios que necesitamos. Me parece bien que ella tenga un compromiso, pero también es importante recordar que gran parte de los recursos, la plata para esas obras, está en manos de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Muchos de ellos terminan siendo unos absolutos nidos de corrupción, donde hacen lo que sea con el dinero, menos hacer las obras que el pueblo necesita. Hay que repensar también el tema de la descentralización. Yo he sido parte de la ilusión descentralista en el Perú. Yo me gradué de la universidad con una tesis sobre descentralización y luego volqué toda esa ilusión en los debates parlamentarios aprobando la descentralización. Pero la verdad, hoy tenemos que evaluar qué frutos hemos tenido de la descentralización. Los gobiernos regionales ¿han respondido a esa ilusión de los pueblos del interior? ¿Han tenido el compromiso con ellos? ¿Han cubierto sus expectativas de una mejor calidad de vida? ¿A dónde se va la plata del canon de las regiones, de la inmensa cantidad de dinero y recursos que entra a los municipios para eso? ¿Ha llegado al pueblo? ¿Se han hecho las obras? ¿Les han puesto agua? ¿Han mejorado las escuelas? ¿Han mejorado su calidad de vida? ¿O ha terminado siendo el botín de unos cuantos que se levantaron el voto ilusionado de la gente de esos lugares? La descentralización necesita volver a reflexionarse, porque 20 años después o 25 años después no ha dado los resultados que el Perú esperaba de este proceso. Pero, don Aurelio, sin ánimos de ahondar más esta polarización, hay que señalar que la gran mayoría de gobiernos regionales al interior del país que justamente se han llevado la plata del canon minero, que no han sabido distribuir y hacer llegar el Estado a sus pobladores, son la mayoría gobernadores regionales de izquierda radical. Sí, pero también han habido de otros de centro y también han habido de derecha. Al final la corrupción es para todos, pero hay que revisar pero todo. con ese discurso de que
vamos sí, a es verdad. traer el Estado al pueblo, Es al verdad. final terminan enriqueciéndose ellos mismos. Es verdad, pero todos esos esquemas de corrupción no han sido exclusividad de los de izquierda tampoco. Entonces hay que revisar el proceso y hay que evaluarlo de manera correcta. Y la gente tiene que saber. Yo creo que, por ejemplo, el canon que ha ido a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y que no le ha servido directamente al pueblo, debe repensarse. Yo creería más bien que debería ir directo al bolsillo de los pobladores para que sientan el progreso y la riqueza de su tierra directamente, asignando recursos a los que viven en esos lugares, haciendo naturalmente un buen censo para que no vengan aprovechados a tratarse de ganar con lo que no les corresponde, pero debe haber recursos que vayan directo al bolsillo de la propia gente, porque ya nos hemos dado cuenta que en las arcas municipales no le ha servido a nadie. No le ha servido a nadie. Entonces hay que repensar. El gobierno de Keiko Fujimori, de confirmarse lo que vamos a ver en las próximas semanas, tiene que pensar en esas cosas, tiene que reflexionar y tiene que tomar iniciativas, porque el pueblo del Perú no puede seguir viviendo en las condiciones en que se encuentra, porque vamos a seguir generando una brecha mayor y dentro de 5 años con otros candidatos volveremos a estar en el mismo problema de decidir si continuamos teniendo un país o si lo llevamos al abismo. Ok. Bien, ahora, mire, quiero tocar un tema con usted que me parece interesante, es acerca de la asimetría mediática. Hoy el diario La República tiene como una de sus columnas la siguiente información: injusticias electorales, dice, las observaciones a la segunda vuelta. Y lo que dice este columnista, Pedro Grandés, es que una elección es justa cuando todos los candidatos compiten en condiciones equivalentes de acceso a la deliberación pública, cuando los electores reciben información veraz y equilibrada. Y él se basa en que la misión de observación electoral de la Unión Europea, en su declaración preliminar, ha indicado que hay una preocupante distorsión por parte de los medios de comunicación, porque los medios aseguran, por lo menos los privados, no han brindado una cobertura neutral y equilibrada para todas las aristas políticas, sobre todo en esta segunda vuelta, donde se puede evaluar un poco más. Además, también alude a un informe del 2021 de la misión de la misión de observadores electorales de la Unión Europea, donde se registra que el 43% de los anuncios activos en redes sociales el día del balotaje en 2021 contenían mensajes de miedo sobre el comunismo o la amenaza de una catástrofe económica si se votaba en contra del establishment y, bueno, una campaña del terruqueo, según lo que indica. Entonces la pregunta es, ¿cree usted que los medios de comunicación, por lo menos los privados, hemos desarrollado un trabajo que no ha sido neutral, que no ha sido imparcial realmente? Yo he visto que espacios han habido. Lo que no podemos hacer es combinar a las opiniones, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ustedes como medios seguramente han buscado la manera de generar espacios para que todos vengan a exponer sus ideas. Sí. Pero yo no puedo decir que sobre la base de lo que yo pongo, ustedes tienen que creer en lo que yo digo. Ustedes tienen la libertad de pensar y de opinar y de decir esto me parece correcto, esto no. Ahora, el miedo lo generaron ellos mismos, porque fueron ellos los que empezaron a hablar de que iban a quitarle la autonomía al Banco Central de Reserva, que iban a usar las reservas internacionales, que le iban a dar el Ministerio de Justicia a Domingo Pérez, cuando todos sabemos el desastre que generó desde una pequeña fiscalía, que estaba Antauro Humala al costado, y ya sabemos lo que él podría haber significado para el control de las Fuerzas Armadas en un esquema en que en otros países trata de perpetuarse en el poder, porque esa es la verdad. Todos estos grupos, cuando han llegado al poder en otros países de América Latina, lo que han tratado es de perpetuarse. Miremos lo que pasó en Bolivia, miremos lo que ocurre hoy en Venezuela todavía. Otros países se han librado rápidamente o prontamente, espero que Colombia lo logre también. Entonces, la democracia implica darle espacios a todos, han tenido igualdad de oportunidades en las franjas electorales, pero cada uno va tomando partida. Ahora, han habido lugares, por ejemplo, ¿qué podemos decir de aquellos espacios en donde no se permitía la presencia de la candidata Fujimori? Porque el señor Roberto Sánchez ha tenido libertad para caminar por todo el país. No ha habido un lugar en donde él haya tenido la oportunidad de llegar. Si no llegó fue porque no le dio el tiempo o no quiso, lo que fuera. Pero Keiko Fujimori tenía lugares vetados de presencia. Tenía lugares en donde la amenazaban, que si llegaba. No por parte de los medios, pero sí por parte de estos grupos locales. Ahora, de medios de comunicación hay muchos. Ahora ustedes saben que no es como antes, donde habían 3, 4 canales de televisión. Sí. Hoy hay
no digo cientos, digo miles de programas que se expresan diariamente. De hecho, algunos escuchaba desde a diversos Ricardo lugares, Belmont en una ¿no es entrevista con cierto? Rosa María Palacios y él hacía la misma queja y decía, hay medios de comunicación tradicionales que no me han convocado. Entonces Rosa María le decía, oye, pero espérese, usted ha tenido una gran campaña a través de redes sociales. De hecho, eso ha sido lo que le ha permitido llegar a Y cierto hoy es más margen de efectivo votos. eso, y hoy día es más efectivo porque la gente está más en redes sociales que en los medios de comunicación. Yo estoy seguro que son muchos más los que van a ver esta entrevista a través de las redes sociales, en sus repeticiones y en los clips que se generen, en los reels que se generen, que de repente directamente el programa, porque así funcionan las Sí. redes, te permiten, hay gente que llega a su casa y en la noche empieza a revisar todo lo que ha pasado, Claro. que en otras circunstancias no se podía, ¿no? No, y recordemos que además el plan de gobierno de Juntos por el Perú, el primero, el que es válido ante el Jurado Nacional de Elecciones, hablaba de veedurías a los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo es que los Eso medios era de terrible, comunicación pues. no van a denunciar esto? Porque Eso no puede evidentemente tienen pasar. que En una defender sus propios democracia, intereses. ¿qué cosa es evidentemente. filtrar, de sesgar, decir qué cosas debes decir y qué cosas no? Así no funciona una democracia, ¿no? Entonces, y ese era el problema de las elecciones. La verdad que en estas elecciones algunos nos pusimos, la mayoría, por lo que veo en el voto, nos pusimos del lado de las libertades. Hemos luchado por conseguir que el Perú siga la senda de la libertad. Las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades económicas y todas las libertades que implica una sociedad moderna y democrática, que es lo que nosotros queremos tener. Señor Aurelio, nosotros estamos a la expectativa de lo que vaya a ir ocurriendo en las calles, de la misma forma, Ese es otro tema. porque se han llamado a diferentes espacios para hacer, entre comillas, respetar el voto. Y ya han visto incluso algunas carpas en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en donde están teniendo discursos directamente para que no exista margen para que Keiko Fujimori gane la elección. Y que igualmente se ha escuchado a diferentes sectores en el centro de Lima que ya están haciéndose presente con sus carteles denominada la Fuerza Castillista que está llegando. ¿Cómo debería el gobierno de José María Balcázar tener la estrategia correcta para que esas protestas no escalen a niveles donde puedan haber enfrentamientos violentos? Totalmente. Y ahí hay personas que o desconocen, ¿no? O deliberadamente se hacen los que desconocen cómo se hacen los conteos. Hoy día todos estamos viendo el conteo de manera directa. Todos. Sí. Cuando decimos que faltan ingresar 1.305 actas, todos tenemos la posibilidad de revisar las 1.305 actas, porque todas están colgadas en el sistema. El que tiene tiempo va, la mira, todos podemos confrontar si el acta corresponde exactamente al acta electrónica, que es el vaciado que hace la OMPE después de tener el acta física, todos podemos ver. Si alguien no está de acuerdo con algún resultado, que precise cuál es, que no generalice, como algunos lo han hecho. Pido la nulidad de 1.700 actas porque no me dan confianza. ¿No te dan confianza por qué? No es que no me dan confianza, pero ¿por qué? No tengo una explicación. ¿No? Simplemente digo que no me dan confianza. No es así. Ahora todos lo estamos viendo. Si alguien dice, ha habido un conteo malo, ¿en qué mesa? A ver, revisen el sistema. Si esa mesa corresponde o no a lo que el pueblo votó y al acta que tenemos en la mano. Así que ese discurso no va. La gente tiene derecho, por supuesto, a expresarse. Vivimos en una democracia, que si quieren hacer alguna protesta y juntarse, está bien, pero tienen que respetar varias cosas. Primero, la integridad de las personas. Segundo, la integridad de la infraestructura nacional que tenemos. Nadie puede estar tratando de malograr o de perturbar o de perjudicar obra pública, carreteras, etcétera. ¿No? Tercero, respetar las instituciones, porque no creo que a alguien se le ocurra vamos a bloquear para que el Congreso no pueda sesionar. Sería una locura, aunque hoy día, gracias a al avance de la tecnología, el Congreso puede sesionar de diversas maneras, no solamente físicamente en un lugar, aunque lo ideal para mí es que lo hagan físicamente, ¿no es cierto? Entonces, si alguien quiere protestar, que proteste, ojalá que lo haga con argumentos y no solamente con grita, que es lo que hasta ahora estamos viendo. Bien, son las 10:23 de la mañana. ¿Qué pasa? Mi reloj está atrasado. 10:23 de la mañana hemos conversado con Aurelio Pastor, ex ministro de Justicia, a quien le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy.